Buenos días o buenas noches. No sé cuándo puedan abrir el video. Bienvenidos a esta segunda semana de trabajo. En esta sesión se estará realizando una actividad integradora, la primera, y trabajaremos sobre el marco conceptual de las políticas públicas. Ahí es muy importante ver el ciclo de vida de una política pública. Como ya lo revisábamos en la semana anterior, trabajamos la definición del problema. Es decir, ¿a qué problema va a atender la política pública? Si es problemática social, económica, eso es importantísimo. ¿Hacia dónde se dirige la política pública? El segundo elemento de este ciclo es qué tipo de información me permite saber o definir que tengo un problema público. Eso es importantísimo. Si hablamos sobre educación, tendríamos que revisar, por ejemplo, rezago educativo, o las pruebas frente a la AUDE, la prueba de PISA, o variables que me determinen y me permiten eh, ratificar que realmente existe un problema público, ¿no? 3. ¿Qué alternativa voy a dar en la política pública? Eso depende de la orientación del tipo de Estado, del presupuesto asignado y de la propuesta de intervención del problema que vayamos a atender. Fundamental. ¿Bajo qué criterio? Estará en función del diseño de la política pública. Si hablamos todavía de educación, será un criterio para atender en educación básica, por ejemplo, atender la oferta educativa, es decir, trabajamos en el modelo educativo, los planes de estudio, la formación docente, la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación, o desde el otro lado, trabajamos desde la demanda, tipo de alumno que asiste a la escuela, alimentación del alumno, horas de estudio o trabajo, características socioeconómicas, niveles de aprendizaje. Si lo subimos a educación superior, tendría que ver con habilidades y capacidades para el mercado laboral. Ese es el elemento de selección de criterios en la conformación de la política pública. Después, el quinto elemento es hacia dónde queremos llegar con esta intervención pública, cuál es nuestra proyección de resultados. ¿Queremos realmente erradicar el rezago educativo en el Estado de México, en el municipio, en el país? ¿O solo es una política intervencionista? Eso lo debemos trabajar. 6. Confrontación de costos y beneficios. ¿Sale tan caro una política pública que realmente sí nos va a sacar del problema que estamos atendiendo? ¿O sale tan caro y no tenemos resultados? ¿Cuál es el costo de la política pública? El séptimo elemento de este ciclo es tomar la decisión. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Va a servir? ¿No va a servir? Tenemos todos los elementos, variables y categorías, o simplemente es una propuesta más de la estructura política. Y el 8, resumir el resultado de esta política pública. Esto es importantísimo porque resumir el resultado implica meternos a un proceso de revisión para efectos de esta semana 2, evaluación de los resultados de la política pública. ¿Cuántos recursos tenemos? ¿Cuánto hemos gastado? Y en realidad, ¿estamos mejorando el problema público? ¿La política pública funcionó? Entonces, por eso vienen los procesos de evaluación. Para ello necesitamos definición del problema, a una propuesta o problemática, obtención de la información, procesos de recuperar datos, hechos, estadísticas y cifras. Ojo, información oficial. Alternativas, analizar las causas y tomar en cuenta los cambios políticos. 8. Selección de criterios, eficiencia, efectividad, equidad, justicia, igualdad, optimización. ¿Qué tipo de criterio voy a tener para definir la política? 9. Proyección de resultados, tomar en cuenta las causas y efectos. Confrontación de costos, realizarlos con base en la proyección de resultados.
Corroborar la fase de implementación, el costo-beneficio. En implementación es fundamental el costo-beneficio. Y 10, cuente su historia respecto a la política pública, ya sea oral o escrita, y sobre todo generar el proceso de evaluación. Para ello, necesitamos las prácticas, ya sean heterogéneas u homogéneas, de la política pública. Esto implica la coordinación entre niveles de gobierno. Obviamente, cuando hablamos del resultado de la política pública, casi siempre vamos al proceso de evaluación. En el material que le estoy incorporando para esta segunda semana, podemos hablar del año de 1950. Tiller nos dice determinar en qué medida los objetivos se han alcanzado, ¿no? Para eso evaluamos una política pública. En los 60, 67 específicamente, escriben, dice, estimación del mérito de un objeto. Para eso evaluamos también. En el 71, Franco, fijar el valor de una cosa mediante un procedimiento que compara lo evaluado, ¿no? Ustedes ya tienen el marco lógico y hay que comparar lo evaluado con un elemento de benchmarking, ¿no? ¿Qué políticas sí funcionan y cuáles no funcionan? Bañón también en la década de los 70, formar un juicio de una acción o la concatenación de varias acciones. Recuerden que una política pública se nutre de muchos programas y acciones. Y entonces todos estos programas van a intentar resolver un problema público. Ejemplo, alimentación, ¿no? ¿Cuántos programas públicos hay sobre alimentación? Para menores, para las escuelas, para los adultos mayores, para mujeres embarazadas, y todos te entregan diferente canasta alimentaria preferentemente. ¿Cómo se concatenan estos programas? En los 80s, Rudman ya incorporaba el método científico en la medida de la implementación y de los resultados. 80 también Weiss compara los efectos de un programa con las metas propuestas. ¿Cuántas veces están en campaña nuestros funcionarios actuales o pasados en diferentes administraciones? En campaña prometen una cosa, generan su plan de desarrollo, lo implementan y de ahí emanan las políticas públicas. Y después nos enteramos que al término de su gestión no cumplió el requisito que tenía la política pública, ¿no? Entonces hay que comparar los efectos de dicho programa. Tufle-Bim, recoger y analizar la información que nos permita determinar el valor o actividad gerencial. Rossi y Friedman, la utilidad de las prácticas medidas y eficiencia de las acciones tomadas. La OCDE específicamente nos habla de una apreciación sistemática y objetiva de un proyecto o programa puesto en marcha. Boadek habla sobre juicios y la intervención sobre los resultados e impacto en la sociedad, ¿no? Diseñamos una política pública, se implementa, la llevamos a los beneficiarios, a la población objetivo, pero debemos tener claridad sobre qué tipo de política estamos teniendo. Recuerden que en el proceso de evaluación de políticas públicas casi siempre se habla de evaluación. Tipo de investigación. Para una evaluación necesitamos investigar la política pública. La lógica de la intervención. ¿Por qué se diseñó la política pública? ¿Qué lógica tuvo? Criterios de valor e indicadores. Esto es importantísimo. Si una política pública no es evaluada, no tenemos un parámetro de comparación. Y para ello necesitamos indicadores. Y estos sean construidos con una metodología homogénea. Yo, municipio de Toluca, no puedo poner mis propios indicadores. Necesito adherirme a los que tiene, por ejemplo, INEGI, que es a nivel nacional, o los que tiene Coneval, o los que tiene la Secretaría de la Función Pública, o los que tiene Hacienda. Son indicadores homogéneos en términos de metodología para todo el país. También cuando hay procesos de evaluación, hay que ir al lugar de los hechos, en sitio se llama, ¿no?
Si yo quiero evaluar una política sobre seguridad pública, seguramente voy a tener que ir a los municipios con mayor inseguridad, ir al lugar de los hechos, hablar con los actores que llevan a cabo esta política pública, los funcionarios, los directivos, los beneficiarios. De lo contrario, solo tendremos una idea muy cercana a la realidad. Hay que meternos a la política ya implementada. Obviamente la evaluación implica una retórica teórica y una interpretación sobre cómo el Estado está llevando la política pública. Ojo, evitar preferentemente los juicios de valor. Instrumentar los procesos de evaluación a través del costo que implica evaluar la política en costo de monetario y el costo político de entregar los resultados sobre la política evaluada. ¿Cuántas veces hemos dicho, híjole, ¿qué crees? Estado, municipio, estás generando un problema sobre seguridad alimentaria, pero tu política pública no sirve, no está teniendo los resultados, ¿eh? La gente sigue teniendo hambre, no disminuye la pobreza, no disminuye la inseguridad, seguimos teniendo rezago educativo. Y entonces la política nos va a dar el parámetro de crecimiento con respecto a la variable implementada. Un punto porcentual, 2 puntos porcentuales. Por eso es fundamental que cuando diseñen una política pública, pues, entre comillas, no tiren las campanas al vuelo. ¿Podemos mejorar el ingreso de los mexicanos? Sí, 3, 2, 3%. Podemos elevar el empleo con una política sobre empleo para los chavos. Sí, sí podemos, pero no podemos decir que vamos a reducir el desempleo de la tasa del 6% a 0%, medio punto porcentual. Entonces no echemos las campanas al vuelo. En ese sentido, es fundamental que trabajemos con también las instituciones que evalúan la política pública. Dependiendo del tipo de diseño de política y del objeto de la misma, es cómo aparecerán las instituciones que evalúan. Es, por ejemplo, Hacienda, que tiene que ver con la parte presupuestaria, si es Coneval, ¿no? La Secretaría de la Función Pública. Es decir, el sentido y orientación de la implementación en función de la institución que puede estar evaluando. Y los tipos de evaluación, ¿no? Ya decidimos una política pública, ya sabemos que ya le dimos presupuesto, ya la generamos, ya tenemos reglas de operación. Y entonces la evaluación tendrá que ir con el diseño de la política. ¿Estuvo bien diseñada o mal diseñada? Consistencia de resultados. ¿Qué quiere decir? Tenemos el presupuesto correcto, los organigramas funcionan, hay el personal capacitado o solo se implementó la política sin conocer las estructuras de gestión pública para aplicarla, ¿no? Los procesos. ¿Cuántas veces al funcionario público le piden hacer cosas que no están dentro de su manual de operación u organización, pero como hay una política nueva, te tienes que adaptar a lo que pide la política, sin saber si hay especialistas o no de determinado tema? Evaluación de impacto, que es fundamental. Diseñas una política y hay que ver si la población beneficiada mejoró o no su condición, ¿no? Realmente la política diseñada y el recurso que se gasta, ¿le sirvió para mejorar su condición de vida? No lo sabemos hasta que haga la evaluación. Evaluación específica de desempeño y también evaluación de resultados que tienen que ver con la parte de cuánto presupuesto tengo, qué política generé y qué resultados se tuvo, ¿no? Para ello hay que apoyarse en la matriz de marco lógico, en los indicadores y sobre todo en algo importantísimo para cualquier política pública, ¿no? Pensar justamente en el alcance de la política para el beneficio del
ciudadano que espera un mejoramiento en su calidad y nivel de vida, ¿no? Sobre esto está el trabajo de esta segunda semana. Será su actividad integradora número 1. Ya les dejé su material en la plataforma y nos estamos viendo, ¿no? Seguimos en contacto. Para mí es un gusto seguir con ustedes trabajando y mucho éxito en esta actividad integradora 1. Buenas noches o buenos días.